Hello everyone, welcome. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al programa. Soy Danny Haifong y como podéis ver, hoy me acompaña el experto en asuntos militares y relaciones internacionales, Mark Sloboda. Mark, un placer tenerte de nuevo aquí. Great to be with you again. Danny, gracias por invitarme. Siempre es un honor y un placer estar en el programa. It's always great for you to be on the show, Mark. Okay, Siempre es un so placer breaking tenerte en el news programa, Mark. today, Mark, is Bien, that, la noticia de última hora de hoy es que después de varios días de ofensiva israelí, con apoyo estadounidense, por supuesto, sobre el Líbano, 47 personas han muerto, según las autoridades libanesas. Anoche, durante la madrugada, murieron al menos entre 1 y 2 docenas más. Irán acaba de responder a todo esto cerrando el estrecho de Hormuz. by shutting down the Strait of Hormuz. Again, in reaction to this, De nuevo, como reacción a esto, aquí está el anuncio, la declaración completa de las autoridades iraníes, que dice lo siguiente. Debido a la flagrante infracción y violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del Acuerdo de Alto el Fuego, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano, al asesinato y desplazamiento despiadado de cientos de miles de personas oprimidas de esta tierra, y teniendo en cuenta además el incumplimiento de las fuerzas de ocupación sionistas de retirarse del sur del Líbano, se declara que el estrecho de Hormuz quedará cerrado al tráfico marítimo. Se señala que este es el primer paso en respuesta a la ruptura del pacto por parte del enemigo, y que, si la agresión continúa, se adoptarán nuevas medidas para obligar al enemigo a cumplir con sus compromisos. to fulfill its commitments. No one should Bueno, nadie debería preguntar a CENTCOM sobre esto, porque según ellos, en su sabiduría, ocurre justo lo contrario. Dicen que el tráfico de buques comerciales en el estrecho de Hormuz ha aumentado hoy y que las fuerzas estadounidenses siguen operando en la región para apoyar la libertad de navegación. 55 barcos mercantes han pasado transportando al menos 17 millones de barriles de petróleo al mercado mundial, y las fuerzas estadounidenses permanecen en alerta. Mark, ¿qué opinas de toda esta historia? Irán dice que tiene un plan de 6 puntos. Si el memorando de entendimiento no se aplica durante lo que se suponía que iban a ser unas conversaciones, que por cierto no se han celebrado, no tuvieron lugar ayer, hay todo tipo de desinformación y versiones contradictorias sobre si Irán siquiera va a viajar a Suiza. ¿Cómo interpretas estos acontecimientos y su contexto más amplio? These developments and their broader context. Okay, well, it's all pretty inevitable. In fact, Bueno, pues todo parece bastante inevitable. De hecho, casi da la sensación de que está guionizado, ¿no? Así que todos vimos el memorando de entendimiento, o al menos creo que la mayoría lo vimos, ¿verdad? Sabemos que la versión estadounidense y la iraní tenían algunas diferencias sutiles en el juego de palabras en 4 de los 14 artículos. Pero vamos, el primer artículo era bastante claro sobre un alto el fuego que incluía al Líbano. Y seamos francos, los israelíes decían abiertamente que no iban a cumplirlo, que no iban a quedar vinculados por él. Tuvimos a Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, diciendo sin rodeos, todo el Líbano debe arder. Seguiremos demoliendo todas las casas del sur del Líbano. Quiero decir, no se puede ser mucho más explícito con una retórica genocida que eso. No se puede negar. I mean, you can't deny it. You can't. I mean, and these are the ministers of the Iranian. Quiero decir, estamos hablando de los ministros del gobierno iraní. Y durante toda esta semana, Israel ha seguido lanzando ataques aéreos en el sur del Líbano. Ahora bien, en los últimos días se han abstenido de atacar Beirut otra vez, pero han estado bombardeando con bastante intensidad y además intentan ampliar su zona de ocupación y control en el sur del Líbano. Hezbollah les está resistiendo con fuerza y les está haciendo pagar un precio por ello, ¿verdad? Aún así, Israel va ampliando poco a poco el territorio que controla. Así que Israel dejó claro que no iba a cumplirlo. Y Estados Unidos, desde luego, no podía no saber que Israel no iba a cumplirlo. De hecho, según el Washington Post, la inteligencia estadounidense dice que, claro, Irán va a intentar sabotear los términos del memorando de entendimiento, como si hiciera falta tener más de una neurona
para darse cuenta de eso. As if anyone with a functioning brain cell didn't know that. So, I mean, that's the real. Te refieres a Israel, ¿verdad? Yeah, Israel. Yeah, some real astute, Israel. Some really Sí, Israel. Algunos trabajos realmente agudos por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses indican que Israel va a intentar sabotear el, digamos, memorando de entendimiento, el nuevo alto el fuego, el acuerdo previo, como quieras llamarlo. E Irán tenía que saber que Israel no iba a cumplirlo. Así que todos lo sabían desde el principio. Escuchamos a Abbas Araghchi decir que todo lo que estaban haciendo se basaba en su desconfianza hacia los estadounidenses y los israelíes en relación con esto. Así que lo esperaban. Sabían que no se iba a mantener, pero aún así siguieron adelante. Lo que significa que entendían que el memorando de entendimiento iba a derrumbarse de inmediato, como de hecho está ocurriendo, ¿no? Immediately, which it is, right? I was saying very much last week. La semana pasada ya lo decía claramente. El memorando de entendimiento estaba muerto antes de empezar, vamos, que no tenía futuro. Y efectivamente, no ha durado nada desde que en teoría debía entrar en vigor con la firma oficial en Ginebra, ayer. Pero eso no ocurrió. Las negociaciones entre Vance y el representante iraní debían comenzar, y por supuesto, nada de eso pasó. Irán dijo que no iba a asistir porque, evidentemente, Israel seguía atacando en el Líbano. Estados Unidos decía discretamente que Israel tenía que parar, pero no hacía nada para que realmente parara. Y todo el mundo sabía que Estados Unidos no iba a hacer nada para que Israel se detuviera. Going to do anything to make Israel stop. When has the U.S. ever applied pressure? ¿Cuándo ha presionado realmente Estados Unidos a Israel? ¿Cuándo van a cortar el flujo de armas y dinero? Eso no es políticamente posible en Washington. Así que todos, incluidos los iraníes, sabían que eso no iba a ocurrir. Creo que tenemos que asumir que todos entraron en esto sabiendo que se derrumbaría de inmediato. Y lo que vemos es una especie de maniobra política opaca, difícil de entender por ambas partes. Ahora los iraníes han anunciado otra vez, después de solo unos días, que el estrecho de Hormuz volverá a cerrarse. Podemos suponer con bastante fundamento que Donald Trump responderá restableciendo el bloqueo en la medida en que existía de los puertos iraníes. Blockade, such as it was, of Iranian ports, at least according to CENTCOM's. Y al menos, según las declaraciones de CENTCOM, quizá intenten forzar la apertura del estrecho de Hormuz. Pero hasta ahora no les ha ido precisamente bien con eso. Y de nuevo, no esperaría más que algunos enfrentamientos menores, porque está bastante claro que la Marina de Estados Unidos no es tan ingenua, por mucho que Trump les diga lo contrario, como para meterse en la trampa mortal que sería el estrecho de Hormuz con su, digamos, flotilla relativamente pequeña y vulnerable. No van a arriesgar un portaaviones ni destructores importantes, destructores con misiles, entrando en esa trampa mortal. Así que bueno, quizá veamos más ataques aéreos, ataques con drones, ese tipo de cosas. Pero no espero ningún tipo de incursión naval de gran escala. Y eso nos va a llevar de nuevo exactamente al punto en el que estábamos. Hace poco más de una semana, había una situación de statu quo que no era buena para ninguna de las dos partes, pero que se estaba volviendo cada vez peor para Estados Unidos. Sí, yo la describí, creo que incluso en tu programa, como un juego geoeconómico del gallina. Ya sabes, con ambos lados avanzando a toda velocidad hacia el precipicio, o uno contra el otro, según como quieras ver el juego, y esperando a ver quién giraba primero. Y Estados Unidos fue el primero en girar, pero parece que lo hizo a medias y que quizá esté volviendo a meterse en el juego. Trump sí consiguió algo. El precio del petróleo bajó bastante durante unos días, aunque ya está empezando a subir otra vez. Y una cantidad importante de petróleo salió del establo, por así decirlo. Tanto del estrecho de Hormuz como petróleo iraní, que podemos suponer que iba sobre todo a China, se ha distribuido en los últimos días. Y eso podría, digamos, aliviar un poco la presión sobre la economía global. Así que quizá esa era toda la intención de Estados Unidos al seguir con esta farsa.
Y puede que también lo fuera para Irán, al menos en parte. También entiendo que el líder supremo iraní, el nuevo Ayatollah Khomeini, Mojtaba Khamenei, hizo hace poco una declaración muy interesante sobre el memorando de entendimiento. Dejó muy claro que no le gustaba, que no era su visión, que eso era algo que el presidente iraní, y podemos suponer que un cierto número de personas a su alrededor, Pezeshkian, habían impulsado. El líder supremo dejó claro que por ahora seguía adelante con ello, pero que Pezeshkian tenía la responsabilidad última, la responsabilidad completa. Y básicamente lo que estaba diciendo era, si las cosas se tuercen, te voy a echar la culpa de todo esto, y tú serás el responsable. Y bueno, conocemos a Pezeshkian. Se presentó a las elecciones presidenciales en Irán con una plataforma reformista y dejó claro que lo que quería hacer, de forma bastante ingenua, era intentar encontrar un modus vivendi, una manera de trabajar con Occidente y mejorar las relaciones. ¿Y cómo le ha ido con eso? Pues la verdad, me sorprende muchísimo que no lo hayan apartado del cargo hasta ahora. Y fíjate, resulta que es el único líder iraní al que ni Estados Unidos ni Israel han apuntado. Me pregunto por qué. Pero está bastante claro que no son solo los del IRGC, los llamados duros, como los llama la prensa occidental, los que se oponen a todo esto. Un memorando de entendimiento para empezar, pero también el líder supremo y quizá incluso una mayoría de la élite política y religiosa iraní se oponen a ello. Y parece que es simplemente Pezeshkian, y no lo sabemos, tal vez el Ministerio de Asuntos Exteriores. No he visto ninguna confirmación directa sobre la posición de Arakchi o de la mayoría del ministerio. Pero está claro que hay una división sobre cómo avanzar dentro de la élite política iraní. Y eso, bueno, era evidente. En todos los gobiernos pasa, ¿no? Hay muy pocos gobiernos, quiero decir, hay casos, pero casi ninguno está completamente alineado en todo. En el fondo, de eso se trata un gobierno, de gestionar las diferencias políticas y llegar a resultados aceptables dentro del marco legal del Estado existente. Y cuando hace un mes, más o menos, sugerí que había divisiones dentro de la élite política iraní, hubo gente en la comunidad de medios alternativos que se me echó encima, como si fuera una especie de blasfemia traidora decir que los iraníes no estaban todos al unísono. Es que es un entusiasmo absurdo. No tiene nada que ver con un análisis real. Quiero decir, si lo que quieres es ser un activista político y un animador, perfecto. De hecho, hacen falta, ¿no? En la comunidad de medios alternativos. Pero si no quiere post-scorcher y dry stealing medios son lo que son, entonces, claro que me da divisiones. Human nature aren't what they were and that there were going to be divisions. Well, now the divisions have come right out in the face. Bueno, ahora las divisiones han salido completamente a la luz, y nada menos que el nuevo líder supremo ha dejado claro que existen divisiones, que no está de acuerdo con el presidente iraní en seguir adelante con esta farsa de memorando de entendimiento desde el principio. Ahora tenemos que ver qué pasa. Ya hemos visto la respuesta iraní. Van a cerrar el estrecho de Hormuz. Y ahora están enviando un equipo a Ginebra, donde están dispuestos a reunirse con los estadounidenses, aunque dicen que será básicamente para exigir que cumplan con sus compromisos, es decir, que controlen a Israel, algo que sabemos, y ellos también saben, que los estadounidenses no van a hacer. Así que, básicamente, esto devuelve la pelota al tejado de Trump por ahora. ¿Cómo va a responder? ¿Va a recurrir a la fuerza? ¿Va a volver a imponer sanciones, el bloqueo estadounidense a Irán? ¿O intentará ignorarlo y fingir que hay un alto el fuego en el Líbano, como hay que decirlo, han hecho ambas partes durante los últimos 2 meses? Y puede que eso formara parte de la estrategia de Estados Unidos. Pensar que Irán volvería a fingir que hay un alto el fuego en el Líbano, cuando claramente no lo había, que es lo que han estado haciendo estos 2 últimos meses. Bueno, eso no les ha llevado a ningún sitio, y han visto cómo su aliado seguía siendo atacado y debilitado durante ese tiempo.
y han decidido que ese statu quo era inaceptable para ellos. That status quo was unacceptable for them. So it appears that they are taking a stand. Parece que están tomando una posición. Aún no han reanudado los ataques contra Israel. Debemos suponer que eso forma parte de los 6 pasos. Solo conocemos el primero. Uno de ellos, ya sabes, el primero, es volver a cerrar el estrecho de Hormuz. Pero otro de los 5 restantes es reanudar los ataques con misiles y drones contra Israel. No sabemos en qué punto de la escalada se encuentra exactamente ese paso. Pero parece que, con el casi inevitable y esperado fracaso del primer artículo del Memorando de Entendimiento, los llamados duros, es decir, el líder supremo y como mínimo la Guardia Revolucionaria, vuelven a estar al mando del gobierno iraní. Bueno, quería mostrar la publicación de Ben-Gvir que mencionabas, en la que literalmente pide que todo el Líbano arda. Se supone que es el responsable de seguridad nacional. No sé, ¿cómo se llama? ¿Ministro asesor? No tengo claro su cargo exacto, pero lo es. Un ministro de Seguridad Nacional. Con todo el respeto hacia los estadounidenses, Israel debe dejar claro al mundo entero que la sangre de nuestros hijos y la seguridad de nuestros ciudadanos no están en juego. Todo el Líbano debe arder. Lo repite varias veces. Todo el Líbano se manche. Y por cada lágrima de una madre israelí, por cada lágrima de una sola madre israelí, 1000 madres libanesas deben llorar. Quiero decir, se supone que estamos hablando de un funcionario de un país reconocido por la ONU. Israel lleva hablando así de forma bastante abierta desde hace ya mucho tiempo. En realidad no es nada nuevo, pero sigue sorprendiendo a mucha gente por alguna razón. Es una retórica fascista, genocida. En el fondo, es racista y expansionista. Y claro, hemos escuchado muchos otros comentarios de Ben-Gvir, de Katz y de otros, hablando del gran Estado sionista, de que el gran Israel debe extenderse por el Líbano y por muchos otros países de la región. Así que siguen al mando. Y por desgracia, incluso la oposición política de Israel no repone organizaciones ni ocupan, ni la limpieza étnica en el Líbano. Su única queja es que Netanyahu lo está haciendo mal. Esa es la única oposición. Así que la población israelí, en general, la mayoría, apoya claramente esas acciones. Y eso es extremadamente problemático, porque no se trata solo de un mal gobierno. No es solo Netanyahu, ¿verdad? Es el gobierno, el Estado sionista de Israel. Y no van a dar marcha atrás en eso, ni en esa posición. Nada va a hacer que lo hagan. Y no creo que Estados Unidos, y desde luego no Trump, que todos sabemos que está endeudado con Adelson, ¿verdad?, tenga la voluntad política, ni el capital, ni quizás siquiera la intención. Quiero decir, tanto si hay una brecha entre Trump y Netanyahu como si no, podrían estar simplemente interpretando el clásico papel del poli bueno y el poli malo. Y en realidad no cambia nada, porque al final Estados Unidos e Israel están tan entrelazados, institucional y políticamente, que incluso si hubiera una pequeña disputa temporal entre Trump y Netanyahu, no tendría ninguna consecuencia, porque Estados Unidos es incapaz de separar su política exterior y militar en la región de la de Israel. No tienen la capacidad política para hacerlo. Nunca han demostrado tenerla. Así que eso nos deja con 2 opciones. O volver a un juego geoeconómico de gallina, o volver a una guerra abierta. O una tercera opción, en la que Irán aguante y finja que hay un alto el fuego en el Líbano cuando en realidad no lo hay. Y no parece que estén yendo en esa dirección. Bueno, eso sería un suicidio político, porque creo que es importante reconocer que no se trata solo de que el líder supremo y ciertos sectores del liderazgo puedan estar en desacuerdo con el memorando de entendimiento en su conjunto. También hay,
ya sabes, muchas declaraciones como las de Ben-Gvir, y sobre todo acciones que son aún más graves que esas declaraciones racistas y genocidas, porque actúan conforme a ellas con una brutalidad absoluta, con genocidio. Teniendo esto en cuenta, ha habido manifestaciones casi todos los días pidiendo que Irán acuda directamente en ayuda del Líbano, y lo hacen como una exigencia. Así que, viendo cuánto tiempo lleva ya esta guerra, Mark, y todo lo que sabemos, lo que ha pasado en las últimas 48 horas, es bastante razonable pensarlo. Bueno, hay mucha presión sobre el gobierno iraní para que cumpla con lo que dice, porque al final eso es en realidad lo único que Irán puede controlar en este momento. Todo lo que Estados Unidos concede tiene que ver con sus propias limitaciones. Pero Israel, y esto lo dije ayer, no parece preocuparse por los mercados del petróleo, ni por la relación con Estados Unidos, hasta el punto de sentirse inquieto por ello. Así que, dadas estas realidades, el comportamiento de Israel solo conta conexiones con Tai. If matters return ISIS. So I can see why people would be demanding that. Yeah, in fact, I've seen there are literally protests in Iran against the memorandum of understanding, against the signing of it, that has happened thus far to begin with, and certainly the supreme leader's statements are only going to encourage that sentiment within the country. It is a very interesting admission by the Iranian government, in openly admitting this fracture, and it could very well be the supreme leader setting the board to get rid of Pezeshkian. That I think has to be considered, a real possibility. And him saddling full responsibility for this, obviously failing and going to fail memorandum of understanding on him. I can't see how else to read that. Well, the news now. Bueno, la noticia ahora, según Dropsite News, es que se ha anunciado, entre comillas, un séptimo alto el fuego. Supongo que esto está ocurriendo, Mark, mientras hablamos. Pero el gran problema es que, a pesar de todo este discurso sobre un alto el fuego, Israel sigue en el sur del Líbano y se enfrenta a Hezbollah, porque Hezbollah está intentando expulsarlos activamente. Y luego pasa lo mismo de siempre, ataques aéreos. Suelen producirse por la noche, y se espera que haya más esta misma noche. Básicamente ya está ocurriendo, aunque normalmente pasa mucho más tarde. Así que esto también parece una especie de extraño baile político entre los gobiernos de Israel y de Estados Unidos. Washington ve lo que Irán está haciendo, lo que dice y lo que exige, y va a Israel, o al menos así es como lo percibe el público, y le dice: vale, dejad de hacer esto ya. Israel responde: de acuerdo, reduciremos la intensidad de los ataques. Incluso dijeron algo, lo buscaré si lo encuentro, en lo que afirmaban que un alto el fuego no es. Suena un poco como Donald Trump hace no mucho. Sí dijo algo así como: un cese total del fuego es simplemente menos fuego. Sí, bueno, quiero decir, esa es obviamente la posición oficial de lo que se considera un alto el fuego en Oriente Medio, según el presidente de Estados Unidos. Así que ayer, o mejor dicho, el viernes, tuvimos a un funcionario estadounidense anónimo hablando con los medios de su país, anunciando un alto el fuego entre Israel y Hezbollah. No creo que pasaran ni 5 minutos antes de que ese alto el fuego entrara en vigor, cuando Irán ya estaba reanudando los bombardeos. Ni siquiera 5 minutos, diría yo. Y el ejército israelí, la llamada Fuerza de Defensa de Israel, dejó muy claro que no habían recibido ninguna orden. Al contrario, dijeron que no había ningún alto el fuego. Así que ahí lo tenemos. Un alto el fuego no significa dejar de disparar, si lo que quieren decir es no escalar los ataques. Bueno, hoy no estamos bombardeando Beirut. Ese es el nivel. Todavía no hemos arrasado Líbano. Así que eso, según ellos, es un alto el fuego. Es two broads. That's the position. I like this. Me gusta esta. Un alto fuego no significa dejar de disparar, si lo que implica es no firmar un alto fuego completo. So, again, the Americans
Así que, de nuevo, los estadounidenses sabían que esa iba a ser la posición de Israel. Por eso me resultan un poco difíciles de creer sus protestas. Quiero decir, vimos algo que parecía, quizá por parte de J.D. Vance, una expresión realmente sincera cuando hizo una declaración a principios de esta semana diciendo que Israel es un país de, ¿qué?, unos 9 millones de personas, una población pequeña y que no pueden resolver todos sus problemas de política exterior a base de matar gente. Aunque claro, estoy seguro de que hay muchos ministros israelíes del actual gobierno que no estarían de acuerdo con esa idea. Pero me cuesta mucho creer que haya alguna sinceridad por parte de Trump en todo esto. Él, por supuesto, sigue refiriéndose a Hezbollah como terroristas. Y de hecho, al menos 3 o 4 veces en las últimas 2 semanas, está claro que él tiene su propio plan B para esto. Lo que ha estado intentando, o casi con toda seguridad ha intentado, es convencer a los israelíes de que se retiren del Líbano y dejen que Al-Qaeda se encargue. Porque en varias ocasiones ha hecho comentarios directos diciendo que quiere que Siria se ocupe del asunto, es decir, al-Julani, al-Shara, ¿no? El líder de Tahrir al-Sham, la rama de Al-Qaeda que controla ahora Siria, o el Estado Islámico, en lo que antes era Siria. Y de hecho, el fin de semana pasado, creo que fue el día 14, invitó a al-Julani a una segunda visita oficial a Estados Unidos. Y casi con toda seguridad intentaba insistirle en esta idea. Podrías encargarte de Hezbollah por nosotros. Ya sabes, podemos pagarte, podemos darte armas. Estoy seguro de que esa era la propuesta. Y sabemos qué más le dio, porque Trump le mandó un frasco de recambio de su colonia de la marca Trump, ya que se la había regalado antes. Y por lo visto, al-Julani la elogió y dijo algo así como, ¿qué líder de Al-Qaeda ha olido tan bien alguna vez? Me hace oler a oro, o al menos a pintura dorada brillante. Y Trump, quiero decir, suena surrealista. Suena como, no sé, algo sacado de una película de Mel Brooks o algo así. Pero es real. Trump le envió públicamente un recambio de su colonia de marca Trump. Y ese es su plan. De hecho, dijo que cree que Siria, es decir, Al-Qaeda en este caso, podría encargarse mejor de Hezbollah que los propios israelíes. Y eso sería perfecto, porque así Estados Unidos podría decir, bueno, no es Israel quien ataca, no tiene nada que ver con nosotros. Quiero decir, no es que les estuviera animando a hacerlo, más allá de decir claramente que quería que Siria se encargara de eso. Así que ese es su plan B. Ahora bien, no creo que haya ninguna señal de que al-Gulani o sus aliados turcos estén interesados en esa propuesta. Desde luego, yo no he visto ningún indicio de movimientos de tropas ni nada parecido. El control del régimen de al-Gulani sobre Siria, desde luego, no es total en todo el país, y es muy frágil. Y algunos de sus soldados cometieron más atrocidades contra los alawitas en la zona de Damasco la semana pasada. Además, siguen produciéndose enfrentamientos con los kurdos, a los que Trump abandonó en el este del país. Así que no creo que al-Julani tenga mucho interés en dirigir a sus fuerzas hacia el Líbano para enfrentarse a Hezbollah en este momento. Y tengo que decir que dudo mucho que a los israelíes les entusiasme la idea. No, desde luego que no. Quiero decir, está claro que al-Gulani no ha hecho nada contra Israel. ¿Cuándo ha atacado Al-Qaeda a Israel alguna vez? Pero eso no significa que los israelíes confíen en los yihadistas. Y, siendo sinceros, tampoco creen que el Líbano forme parte del gran Israel. No quieren que acabe en manos de Al-Qaeda, aunque Al-Qaeda pudiera enfrentarse a Hezbollah. Así que no creo que este plan de Trump sea viable. Pero madre mía, ¿cómo insiste con él? Ya he perdido la cuenta de las veces que lo ha mencionado públicamente hasta ahora. Así que parece que, al menos, es una de las opciones que está considerando. Pero vamos, yo no creo que haya una ruptura real, ¿vale? Da igual si es puro teatro o si es algo que se va a disimular con la simbiosis entre Estados Unidos e Israel. Como siempre, al final no cambia nada.
porque Estados Unidos no va a hacer nada, y casi con toda seguridad no tiene ninguna intención real de hacer nada para obligar a Israel a detenerse. Creo que lo que Estados Unidos espera, casi con toda certeza, es que Irán, o mejor dicho, el gobierno iraní, vuelva a hacer lo que hizo durante los 2 últimos meses, fingir que había un alto el fuego, es decir, un alto el fuego entre el gobierno títere de Joseph Aoun en Beirut e Israel, pero no con Hezbollah, y así poder seguir adelante, que Israel en el fondo pueda ser apaciguado. Pueden lamerse las heridas. Estados Unidos puede lamerse las heridas y volver a enfrentarse a Irán otro día. Mientras tanto, Israel puede seguir desmantelando a Hezbollah en el sur del Líbano. Ese parece ser el plan de Estados Unidos. Pero al menos por ahora, los iraníes parecen decir que eso no va a pasar, que ese no es el plan. Y de nuevo, casi con toda seguridad lo sabían. Desde luego, el líder supremo lo sabía. Si Pezeshkian sigue teniendo ilusiones ingenuas de que pueda ocurrir otra cosa, no lo sé. Pero una vez más, el líder supremo parece estar sacrificándolo con todo. Sí, desde luego es un panorama bastante caótico el que acabas de plantear, Mark, porque hay otro asunto importante. Quiero decir, hace apenas un par de días, un ministro del partido Likud dijo que la guerra con Siria llegará también, tarde o temprano. Y estamos hablando de la Siria de Jolani. Así que creo que tu punto sobre que el Líbano forma parte del Gran Israel tiene sentido, y por eso Siria nunca podría, ni siquiera si fuera Al-Qaeda. El caos nunca podría permitirse tener ningún tipo de control o influencia sobre eso. También está el tema de Siria. Una gran parte de Siria se considera parte del Gran Israel. Así que cualquier tipo de fortalecimiento de Jolani y de Al-Qaeda, en ese sentido, también está totalmente descartado, sobre todo si Israel quiere que Jolani siga siendo obediente. Darle a Jolani cualquier intento, o lo que sea, ni siquiera lo tengo claro. Podríamos llamarlo el régimen de Jolani, o ese grupo de afiliados de Al-Qaeda, ellos y la propia Al-Qaeda. Sí, creo que eso es una idea disparatada de Trump. Sí, es una locura. A lo mejor fue algún tipo chiflado de la CIA que les convenció de que podía funcionar. Oye, este Karis ya lo hizo en otros sitios. Oye, ¿te acuerdas de cuando apoyábamos a los mujahidines en Afganistán? Pero lo más increíble de todo esto es que, claro, Hezbollah se prepara para una lucha larga. Quiero decir, ni siquiera sé si... Mira, Jolani y su gente están cometiendo crímenes horribles contra la humanidad dentro de la propia Siria. Claro, quiero decir, Tolmues. Y las protestas van a peor, y parece que hay cada vez más enfrentamientos dentro de Siria. Hezbollah es una fuerza muy organizada y obviamente muy grande, sobre todo teniendo en cuenta su sorprendente regreso a los combates el pasado marzo. No sé si tienen el temple necesario. No he visto al Jolani morder ese anzuelo, ¿verdad? Ni al Jolani ni Erdogan, que ya sabes, sigue controlando claramente a Jolani en gran medida. Ninguno de los dos parece muy interesado en esa idea. Es como si dijeran, no estamos preparados para eso. No, si acaso. Vale. Bueno, Mark, ya sabes, quizá ahora podamos hablar también, en estos últimos 20 minutos más o menos, de lo que está pasando en el conflicto de Ucrania. Quería conocer tu opinión sobre esto. Los medios occidentales están eufóricos con los ataques a la refinería de petróleo de Moscú, repitiendo una y otra vez que esto lleva la guerra a casa, que acerca la guerra de Rusia con Ucrania al propio territorio ruso. Lo repiten sin parar. Esto ocurrió hace un par de días. No tengo las imágenes ahora mismo, intentaré buscarlas. Pero ya sabes, hay todo tipo de imágenes con humo negro llenando el cielo. Incluso hubo algunos, no sé si eran vídeos falsos o reales, de misiles portátiles antiaéreos que fallaban al intentar derribar esos drones.
Se supone que este es un momento muy importante para Ucrania, pero Rusia ha prometido una represalia a gran escala. Creo que incluso ha habido ataques justo antes de que empezáramos. Sí. Entonces, ¿qué está pasando realmente aquí? Porque parece que los medios tradicionales, los medios occidentales, el llamado Occidente colectivo, y Ucrania están aprovechando esta oportunidad. Este ataque con drones a una refinería de petróleo en Moscú o en los alrededores de Moscú, como una gran señal de que la situación vuelve a cambiar. Pero, ¿qué está ocurriendo de verdad? ¿Cuál es la realidad? Okay, so the reality is that this is 90%. Vale, la realidad es que esto es, en un 90%, una maniobra psicológica de relaciones públicas, un montaje al estilo de Hollywood, ¿verdad? No tiene ningún efecto estratégico, económico ni relevante sobre la economía rusa, ni sobre la operación militar especial, ni sobre nada. Parece que todo el mundo olvida que a principios de esta semana hubo un gran ataque ruso de largo alcance contra Kiev, con drones y misiles, que causó muchos más daños. Sí, muchos más daño que este Montour. Y yo estoy en Moscú. Y además, estoy en el sur de Moscú. Y esta refinería de petróleo está a las afueras de Moscú, justo al sureste, o sea, prácticamente enfrente de mí. Y bueno, hay todo tipo de informes en los medios occidentales, los de siempre, diciendo que hay un humo negro, un petróleo tóxico cubriendo el cielo y cayendo sobre toda la gente de Moscú, que está escondida en sus casas. Y yo pienso, ¿todo eso ha pasado? Y la verdad, ni me había enterado hasta que lo vi en Telegram. Así que salí fuera y... No veo nada. Bueno, para empezar, Moscú es una ciudad bastante grande, está muy extendida, y esto fue algo mucho más localizado de lo que se ha dicho. Ese fue el segundo ataque contra esa refinería de petróleo en esa misma semana. Y al final hubo 4 grandes ataques con drones del régimen de Kiev, europeos o de la OTAN, dirigidos principalmente hacia Moscú. El primer día, 2 días antes, también atacaron la misma refinería. De los cientos de drones lanzados, uno consiguió atravesar las defensas, impactó en la refinería y provocó un incendio. Luego, 2 días después, llegó el ataque más grande. Esa noche se lanzaron más de 550 drones en total, y unos 200 de ellos se dirigieron hacia Moscú, lo que fue hasta ese momento el mayor ataque jamás dirigido contra la ciudad. Esto fue una combinación de sus drones habituales, bastante toscos, de tipo merodeador, que son como pequeños aviones, y también, supuestamente, un nuevo dron al que llaman BARS, que parece una especie de híbrido torpe entre dron y misil de crucero barato. Ahora bien, este ataque estaba claramente bien planificado y organizado. Ya sabes, 100% planificado por la OTAN. Intentaron trazar un mapa de la defensa aérea rusa. Y los drones, de hecho, llegaron desde varias direcciones, ¿verdad? Algunos dieron toda la vuelta y luego regresaron, intentando encontrar puntos débiles en la defensa aérea rusa. Y de esos aproximadamente 200 drones, también había en realidad 4 de esos misiles de crucero británicos Flamingo del régimen de Kiev, que son, sinceramente, unos trastos lentos y ridículos. Derribaron todos. De esos 200 drones, 6 o 7 lograron pasar. 6 o 7. Ahora, piensa en la tasa de éxito de la defensa aérea rusa en eso. Y no son cifras inventadas, son datos que han publicado AMK Mapping y otras fuentes. La defensa aérea rusa suele tener una tasa de éxito del 95 o 96% al derribar los drones del régimen de Kiev y de la OTAN. Es impresionante. No se puede pedir más. Siempre hay algo que consigue pasar, ¿verdad? Quiero decir, la OTAN usa sus aviones de reconocimiento satélites, buscando todo el tiempo huecos y puntos débiles. Si tienes una tasa de éxito por encima del 90%, eso es increíble.
Y siendo sincero, aunque sé que mucha gente ve esas grandes columnas de humo que llenan los titulares de los medios, si tienes un 96 o en general más del 90% de éxito, esos son niveles heroicos de defensa aérea y de guerra electrónica, ¿verdad? Ningún otro país puede igualar eso. Mira los misiles iraníes atravesando las defensas aéreas de Estados Unidos e Israel, en Israel y en los estados del Golfo, como si nada. Así que yo saco justo la conclusión contraria de todo esto, que la defensa aérea rusa es impresionante y sigue funcionando a ese nivel. Y además, lo que hemos descubierto en las últimas 24 horas después de hacer un análisis forense es que todo esto fue aún más un montaje, porque la mayoría de esos drones ni siquiera tenían ojivas reales. Los drones ucranianos de largo alcance ya llevan ojivas relativamente pequeñas, porque necesitan mucho combustible para poder llegar tan lejos y alcanzar objetivos como Moscú. Así que en general no tienen una gran capacidad destructiva, nada comparable con los Kerán rusos, y desde luego nada parecido a los misiles rusos. Pero estos drones, o al menos algunos de ellos, si no la mayoría, estaban en realidad llenos de queroseno. Todo eso se hace por una razón visual, para que haya una gran y rápida explosión de fuego y una columna de humo. Pero lo que también significa es que, en realidad, el daño material es mínimo, ¿verdad? Y además, los objetivos eran de nuevo tanques de almacenamiento, lo mismo que ocurrió a las afueras de San Petersburgo. Golpeas un tanque de almacenamiento y se forma una gran columna de humo y fuego que se ve terrible, ya sabes, en las noticias. Perfecta para los medios occidentales. Así pueden decir, Moscú está ardiendo, Putin está perdiendo, y todo ese tipo de cosas. Pero si está lleno de queroseno, resulta aún más interesante. Como dijo con acierto Simplicius the Thinker, es un truco de Hollywood, un efecto especial. Así que, en realidad, el 90% de esto es psicológico. Al final, lo que hicieron fue golpear unos cuantos tanques de almacenamiento y la fachada de un edificio residencial, un bloque de apartamentos. Y algunos restos cayeron sobre los tejados de 2 centros comerciales en Moscú. Ese fue todo el daño que causaron. Insignificante, ¿verdad? No es un daño real. El daño verdadero, y lo que se pretendía, era que esto fuera una operación psicológica, más que otra cosa. Así que hay 3 objetivos en esta operación. El primero es la élite política y mediática occidental, que en ese momento se estaba reuniendo para el G7 y la última reunión de Ramstein, donde se prometían a Zelensky dinero, drones y equipos militares. En gran parte, todo esto se programó exactamente para coincidir con eso, para mantener el flujo de armas y dinero. De hecho, incluso hubo un funcionario ucraniano que dijo, con bastante claridad, que esperaban que nuestros socios occidentales vieran lo que habían hecho y entendieran que estaban siguiendo lo que ellos querían. Ellos hicimos lo que querían, o seguimos sus instrucciones. Está bastante claro que esa era exactamente la intención, ¿verdad? Y funcionó, ¿no? Quiero decir, quizá podrían haber conseguido más. Se podría. El segundo objetivo es la propia población de Ucrania. Un impulso moral, golpear de vuelta a Moscú, ese tipo de cosas. El tercer objetivo es, por supuesto, la población rusa. Una vez más, a lo largo de toda la línea de contacto, Rusia está avanzando. Las defensas y las ciudades clave de defensa, como Konstantinovka, el punto más al sur de la última línea defensiva del régimen de Kiev en el Donbass, y Limán, se están desmoronando. Rusia tomó Raya Alexandrovka esta semana. También capturaron varias otras localidades. Están avanzando rápidamente a lo largo de la línea de contacto. El régimen está sufriendo unos problemas de personal realmente graves. No pueden continuar esta guerra, así que su única esperanza es psicológica. Exacto. En realidad, ha sido así desde el principio de este conflicto. Aterrorizar al pueblo ruso para que deje de apoyar la operación militar especial y al gobierno,
es decir, en lo que respecta a Occidente, a Putin en persona. Ese fue el objetivo inicial de la guerra económica existencial de sanciones de Occidente: reducir el rublo a escombros, hundir la economía rusa, empobrecer al pueblo y hacer que se volviera contra su propio gobierno. Bueno, eso no funcionó. Y lo hemos visto una y otra vez. Lo que hace el régimen de Kiev son en realidad operaciones psicológicas. Así que el verdadero objetivo de esto, de este tercer blanco de la operación psicológica, es crear pánico en la población rusa. Y es tan eficaz como lo han sido todos los intentos anteriores, lo que significa que los rusos simplemente le dicen al gobierno: golpeadles más fuerte, vamos a golpearles más fuerte. No hay pánico entre la población rusa. De hecho, creo que hay incluso más pánico e indignación por esas llamativas columnas de humo en Moscú, por este ataque psicológico, entre muchos comentaristas y seguidores bien intencionados de la comunidad de medios alternativos, donde los hilos están llenos de comentarios del tipo: el traidor liberal sionista Putin debe irse, o Rusia tiene que convertir Kiev en un aparcamiento de cristal mañana, y deberían lanzar una bomba nuclear sobre mi ciudad pasado mañana, ¿verdad? Porque lo que quieren es ir a una guerra directa con eso. Quiero decir, ese tipo de cosas son un disparate. Es puro pánico. Y voy a decíroslo claramente, tengo fama de ser un cínico, de ser pesimista, de criticar al ejército ruso cuando hace algo mal, ¿vale? Como hice al principio, cuando dejé claro que Rusia no tenía suficiente personal al entrar en la llamada operación militar especial y todo aquello. Pero os digo que no cunda el pánico, que aquí no hay realmente nada. Ignorad ese espectáculo de drones que están montando y la forma en que lo presenta la prensa occidental. Los ataques de largo alcance de Rusia, noche tras noche, están causando un daño muchísimo mayor al régimen de Kiev. Simplemente no lo ves en las redes sociales, porque el régimen de Kiev, ya sabes, encarcela a cualquiera que publique videos y cosas así. Pero dejando eso aparte, incluso más importante que la guerra de drones en ambos bandos, o los ataques de largo alcance y los misiles, es lo que está ocurriendo a lo largo de la línea de contacto. Todo sigue según el plan de desgaste, el cálculo matemático. Rusia está desgastando al régimen de Kiev y a la OTAN. Y todo su ruido en sentido contrario no cambia nada. No altera la realidad en la línea de contacto. Así que no te dejes engañar por esta operación psicológica, porque al final eso es lo que fue. La verdadera lección que deberías haber sacado de ese ataque es que la defensa aérea rusa es impresionante y sigue resistiendo con fuerza. Y de hecho, desde aquel día ha habido otros 2 ataques a gran escala. Ataques con drones de la OTAN del régimen de Kiev contra Moscú, intentando repetirlo. Lanzaron aún más drones, cientos en los últimos 2 días. No habéis oído hablar de eso, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ni uno solo de esos malditos cacharros volvió a pasar. Así de buena es la defensa aérea rusa. Alguno se coló, siempre se cuela alguno, pero otra vez lo prepararon con queroseno y de todo para que pareciera algo más espectacular, más alarmante de lo que fue. Pero Bloomberg informó esta semana de que Kiev machaca las refinerías rusas, y aún así las ventas de petróleo de Rusia superan todo lo visto en años. El efecto total de todos esos ataques a refinerías, golpeando tanques de almacenamiento, gasolineras y lo que sea, durante los 2 últimos meses ha sido absolutamente nulo. La economía rusa va incluso mejor, claro, sobre todo por la crisis energética, ya sabes, con la guerra en Irán. Pero la economía rusa está perfectamente, ¿no? En las ventas de energía, el petróleo refinado y todo eso. Pero si lo miras más en general, la economía en su conjunto está bien. La temporada turística en Crimea va a resentirse este año, pero bueno, eso entra dentro de lo que consideran un coste aceptable. Y aparte de eso, hay que entender que Rusia está causando muchísimo más daño cada noche con sus propios ataques de drones y misiles sobre Kiev.
porque no tienen defensa aérea, porque Rusia la ha destruido por completo, incluida toda la que Occidente ha enviado hasta ahora. Y Occidente se ha quedado sin interceptores de defensa aérea, porque usaron los últimos que tenían en un intento fallido de detener los misiles balísticos iraníes que caían sobre Tel Aviv. Y ya sabes, los estados del Golfo. The Gulf states. Bueno, sí, parece que, sobre todo para Estados Unidos, y supongo que podemos llamarlo la OTAN, pero en realidad es Estados Unidos, parece que en los frentes más importantes en los que está implicado, con su agenda de dominio total y esas guerras interminables, como vemos con Irán, hay un dominio total del relato, pero muy poco dominio de los hechos sobre el terreno, ni en Irán ni en Ucrania. Sí, así que parece más bien como un guión de Hollywood que se está proyectando delante de todos. Y bueno, con Ucrania, todo lo que has descrito encaja perfectamente con eso. Y luego, incluso veo mucho aventurerismo saliendo también de medios alternativos. Incluso en las redes sociales, entras en X y ves todo tipo de pensadores independientes, periodistas, creadores, analistas, y ese aventurerismo de decir, vale, pues Rusia, Irán, te ofrece hacer un blitzkrieg y te voy 150 participo. Yamith. Acábalo ya y luego déjalo. Acábalo mañana. ¿Por qué no lo terminas mañana? Sí. Pero eso no quita que para ambos países, el hecho de que estén en posiciones tan fuertes ya sea algo realmente notable. Y lo que has dicho, no entrar en pánico, me parece muy importante. Los dos están en posiciones muy sólidas porque piensan antes de actuar y no reaccionan de forma impulsiva ni hacen tonterías. Exacto, eso es. Así que sí, no hay que entrar en pánico. Rusia e Irán, está claro que no piensan solo en hoy o en el próximo minuto. Están pensando a largo plazo, en algo más que simplemente sobrevivir. Quieren avanzar, lograr un progreso real, entendiendo que el desarrollo humano, político y económico no surge de librar guerras sin sentido, ni siquiera cuando se hace en defensa propia, ¿verdad? Ni siquiera reaccionar de forma irreflexiva en defensa propia frente a adversarios con poder nuclear. No tiene ningún sentido. Así que lo que estamos viendo, creo yo, es una forma muy cuidadosa, muy pensada y calculada de avanzar, incluso si eso incluye, como decías antes, a la parte iraní. En Rusia, quiero decir, no son gobiernos que piensen todos igual. No todo el mundo piensa lo mismo dentro de esos gobiernos. Sí hace falta deliberar, debatir, quizá, y eso al final es algo saludable. Pero bueno, Mark, en estos 2 últimos minutos, tienes de tu uthenin de streisepis actuales. On current developments. Yeah, sure. So I feel Sí, claro. Verás, siento una reacción emocional cuando veo columnas de humo sobre Moscú, a solo unos pocos kilómetros de donde estoy. No es que lo viera desde mi ventana o desde la puerta, pero sí, me provoca una reacción emocional. Y entiendo la buena intención de mucha gente ahí fuera, ¿no? Tienen el corazón en el lugar correcto. Se indignan por lo que pasa. Y eso es totalmente comprensible, incluso positivo. Pero mi consejo, como siempre en estos casos, y esto se ha repetido una y otra vez con este tipo de provocaciones y operaciones psicológicas en los últimos 5 años si echas la vista atrás, es que cuando veas algo así y te enfades y empieces a pedir una guerra total entre la OTAN y Rusia, con misiles nucleares cayendo a un lado y al otro, respira. Siéntate un momento. Sit back. Pour yourself a good glass of bourbon or, Sírvete un buen vaso de bourbon, o no sé, un old fashioned, o vodka, lo que tengas a mano. Relájate, apaga las noticias un rato, ponte una buena película histórica, o si prefieres de ciencia ficción, lo que sea que te guste, y vuelve a mirar todo esto dentro de un par de semanas, a ver si para entonces ya se ha calmado todo. Porque creo que verás una y otra vez en este conflicto que eso es lo que acaba pasando. Y también, otra vez, en el conflicto de Oriente Medio. Ellos son maestros, o creen que lo son, del relato y de la guerra psicológica.
creen que pueden moldear la realidad simplemente repitiéndola con suficiente fuerza y llenando las redes sociales con sus discursos delirantes, desquiciados y megalómanos, insistiendo en que el emperador lleva ropa, pero no la lleva. No te asustes, no caigas en la trampa. Y de verdad, vuelve a mirar todo esto dentro de un par de semanas y veremos dónde estamos. Again, come back to it in 2 weeks and see where we are. Yes, Mark, I think that's a great Sí, Mark. way to end Creo que it. es una buena forma de terminar. For this member, Y for por mi 5 parte, months, our después de Iran estos 5 meses, alone. lo único que queremos es And que I Irán think y that's, cualquier otro maybe país also sean for dejados en those who are, paz. 'cause I feel like Sí. a lot of times Y creo que eso también va para quienes, ya sabes, porque muchas veces hay una reacción automática. Lo primero que piensan los observadores occidentales, los estadounidenses, es qué está haciendo Irán, o Rusia, o qué no están haciendo, o qué está pasando. Bueno, y si en lugar de eso se centran en cómo llegar al fondo del asunto, o en qué tipo de análisis deberíamos hacer para difundir el mensaje de que sí, Irán y cualquier otro país que esté siendo atacado deberían ser dejados en paz. Creo que eso también sería un mejor uso del tiempo. I think that might be a better use of time as well, especially for those activist types out there who really Especialmente para esa gente más activista, que suele venir de esos entornos, sí, puede ser un buen sitio en el que centrarse también. Así que, Mark, quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que tu cuenta de Boosty está en la descripción del vídeo, para que la gente pueda apoyar tu trabajo allí. Podéis echarle un vistazo cuando terminéis aquí. No olvidéis darle al botón de me gusta, porque eso ayuda a que el programa llegue a más gente cuando acabemos. Todos los enlaces para apoyar este canal están también en la descripción del vídeo, justo debajo. Mañana volveré a la misma hora, a la 1 de la tarde, hora del este, el domingo 21 de junio. Os avisaré de con quién voy a hablar. Pero hasta entonces, cuidaos mucho. Mark y yo nos vamos juntos. Adiós. Take care. Mark and I are heading out together. Bye bye.